Bienvenidos una vez más a su rincón de salseo favorito, ese lugar donde las estrellas se desmoronan y los secretos más jugosos salen a la luz. Hoy prepárense porque vamos a necesitar más que palomitas, vamos a requerir un tanque de oxígeno para tanto drama. La noticia que les traigo hoy es tan explosiva que va a hacer que sus celulares se derritan y sus redes sociales entren en colapso. Sí, señoras y señores, estamos hablando de ese triángulo amoroso que nos ha tenido pegados a la pantalla, esa novela de la vida real protagonizada por Can Yaman, el galán turco que ha hecho suspirar a medio mundo, y Demet Özdemir, la diosa de la actuación que nos ha cautivado con su belleza y talento. Pero cuidado. Porque la historia que creíamos conocer, esa de miradas cómplices y química innegable, resulta ser una farsa de proporciones épicas. Y como aquí no nos andamos con rodeos, vamos a destapar la olla de presión y a descubrir qué se esconde detrás de tanta fachada. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este lodazal de dimes y diretes, permítanme recordarles, a modo de mantra, que este es su canal, su refugio de chismorreo sin censura, el lugar donde la farándula es analizada hasta el último detalle. Así que si son de los nuestros, de los que disfrutan desmenuzando cada escándalo, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Y claro, si este plato fuerte les hace agua la boca, no escatimen en likes y compartan este vídeo con todo el vecindario, que el salseo no se quede entre cuatro paredes. Y ahora sí, sin más dilación, abróchense los cinturones porque este viaje al corazón de la polémica va a ser de infarto. Bien, hagamos un breve repaso para aquellos que han estado viviendo en una cueva en los últimos años. Todos recordamos ese huracán llamado Erkenci Kuş, ¿verdad? Esa telenovela turca que nos hizo creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas y en la química que traspasa la pantalla. Can y Demet, Candivit y Sanem Aydin, una dupla que incendió las redes sociales y que nos hizo soñar con un romance de película. Cada mirada, cada gesto, cada roce de manos nos hacía suspirar y fantasear con la idea de que esos sentimientos tan intensos también existían en la vida real. Y claro, como buenos chismosos, no tardamos en unir los puntos, viajes juntos, fotos cómplices, risas compartidas, todo apuntaba a que efectivamente entre ellos había algo más que una simple amistad. La prensa, los fans, los influencers, todos hablaban del romance del año. Hasta los extraterrestres sabían que Can y Demet eran la pareja del momento. Pero como en toda telenovela que se respete, no todo es felicidad y confeti. Y aunque durante un tiempo la ilusión del romance parecía estar a flor de piel, la realidad es que Can y Demet nunca confirmaron oficialmente su relación. Y con el pasar de los meses, las cosas entre ellos empezaron a enfriarse. Las apariciones juntos se volvieron cada vez más esporádicas, las fotos desaparecieron de sus redes sociales y las miradas cómplices se transformaron en gestos distantes. Muchos achacaron este distanciamiento al ajetreo de sus respectivas carreras, a los compromisos profesionales que los mantenían ocupados. Pero ahora, gracias a una serie de revelaciones por parte de Can Yaman, parece que la verdad es mucho más oscura, mucho más turbia y, como era de esperarse, mucho más dramática. Según lo que ha trascendido de entrevistas, comentarios en redes sociales y hasta algunos audios filtrados, parece que la relación entre Can y Demet no terminó precisamente en buenos términos. Y aquí es donde la trama toma un giro de 180 grados, mis queridos chismosos. Can, en un arrebato de sinceridad, ha dejado caer unas bombas que han sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. El galán, ni corto ni perezoso, ha insinuado que Demet habría sido la principal responsable de que su relación profesional no continuara. Pero esto no es todo. Además, ha acusado a la actriz de haberlo presionado para que regresara a Turquía y trabajaran juntos nuevamente. Sí, lo que oyen, una auténtica trama de venganza digna de Hollywood. Al parecer, según las declaraciones de Can, Demet habría insistido hasta la saciedad en su retorno, y esto, lejos de ser un gesto romántico, habría sido la gota que derramó el vaso para el actor. Estas declaraciones de Can han desatado un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans, divididos en dos bandos irreconciliables, se han enfrentado en una batalla campal de tweets, comentarios y memes. Por un lado, tenemos a los defensores de la pareja, los que aún sueñan con ver a Can y Demet juntos de nuevo, los que se niegan a creer que el cuento de hadas ha terminado. Estos fans, con el corazón roto, han expresado su decepción y han atacado a Can por su falta de tacto y su sinceridad brutal. Y por otro lado, tenemos a los que siempre desconfiaron de este romance, los que nunca creyeron en la historia de amor que vendían y que ahora se sienten reivindicados y no han perdido la oportunidad de sacar a relucir su vena más sarcástica.
Los mensajes de odio, los insultos y los ataques personales han llegado a niveles estratosféricos. En las redes sociales se ha declarado la Tercera Guerra Mundial y los bandos son Khan versus Demet. Pero, ¿qué hay detrás de todo este drama? ¿Por qué Khan ha decidido hacer estas revelaciones tan explosivas? ¿Acaso está buscando venganza? ¿Está tratando de limpiar su imagen? ¿O simplemente está harto de tanta presión y ha decidido decir la verdad, aunque duela? Las especulaciones no han tardado en surgir. Algunos aseguran que Khan está cansado de que lo sigan encasillando como el galán de telenovela, y que está tratando de desmarcarse de esa imagen para proyectarse como un actor con aspiraciones internacionales. Otros rumorean que podría haber celos profesionales entre ambos, ya que Khan ha dado un giro radical en su carrera, aventurándose en proyectos cinematográficos de alto calibre y dejando atrás las telenovelas turcas que lo hicieron famoso. Y también existe la posibilidad de que las diferencias creativas entre los dos hayan sido irreconciliables. Recordemos que Khan y Demet tienen personalidades muy diferentes y que sus ambiciones profesionales no necesariamente coinciden. Además, no podemos descartar el factor de la presión mediática. Los fans de la pareja, obsesionados con la idea de verlos juntos de nuevo, han sido implacables con sus exigencias. Cada publicación, cada entrevista, cada aparición pública de Khan y Demet ha sido analizada con lupa, buscando cualquier indicio de reconciliación. Y quizás esta presión constante ha sido demasiado para el actor, que ha decidido ponerle fin a este juego y exponer la verdad, por más cruda que sea. Y claro, en medio de todo este huracán, Demet Özdemir ha optado por el silencio. La actriz, hasta el momento, no ha emitido ninguna declaración pública sobre las acusaciones de Khan. Y este silencio, lejos de calmar las aguas, ha echado más leña al fuego. Sus detractores la han tildado de culpable, de manipuladora y de egoísta, mientras que sus defensores argumentan que quizás está guardando silencio por respeto a la relación que tuvo con Khan o porque no quiere alimentar aún más la polémica. Pero lo cierto es que su silencio ha dado más fuerza a las palabras de Khan y ha creado una situación de alta tensión entre los dos. En este punto es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y que las cosas no siempre son lo que parecen. La química que percibimos en la pantalla puede ser solo eso, una actuación brillante de dos profesionales con talento. Y en la vida real, sus personalidades, sus ambiciones y sus conflictos internos pueden chocar de forma inevitable. Es fácil idealizar a las parejas de la farándula, proyectar nuestros sueños y fantasías en ellas, pero la realidad es que los artistas también son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, y que sus relaciones pueden ser tan complicadas como las de cualquier otra persona. Y como no podía ser de otra manera, los medios de comunicación han aprovechado este escándalo para hacer su agosto. Los titulares de prensa, los programas de farándula y los portales de noticias no cesan de bombardearnos con nuevas especulaciones, análisis de la situación y supuestas exclusivas que revelan los secretos más oscuros de esta trama. Todo el mundo quiere tener la última palabra, la primicia que desvele la verdad detrás de este culebrón turco. Pero debemos ser cautelosos con la información que consumimos, porque no todo lo que vemos y leemos en los medios es necesariamente la verdad. En muchas ocasiones, los periodistas exageran, manipulan o hasta inventan detalles para generar más clics y aumentar sus ventas. Por eso, como consumidores inteligentes, debemos ser capaces de discernir entre la realidad y la ficción y no dejarnos llevar por el amarillismo y el sensacionalismo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este drama ha dejado una marca imborrable en la historia de la farándula turca y que la imagen idílica de Khan y Demet como la pareja perfecta se ha desvanecido por completo. El cuento de hadas ha terminado y ahora solo nos queda una realidad cruda y llena de acusaciones, reproches y resentimientos. Y es que en el mundo del espectáculo muchas veces se juega con las emociones del público, se vende una imagen de perfección que en realidad está muy alejada de la verdad. Y este caso, lamentablemente, no es la excepción. Los fans, con sus ilusiones rotas, deben aprender que sus ídolos también son personas con problemas y que sus vidas privadas no siempre se ajustan a los guiones de las telenovelas. Ahora solo nos queda esperar a ver cómo se desarrolla esta trama y si, en algún momento, Khan y Demet deciden limar asperezas y retomar una relación, aunque sea profesional. Pero después de estas declaraciones explosivas, esa posibilidad parece cada vez más improbable. Los puentes están rotos. Las heridas están abiertas y la confianza parece haberse perdido para siempre. Pero bueno, como siempre les digo, el mundo de la farándula es impredecible y todo puede pasar.
Así que no nos queda otra que sentarnos a observar cómo se desenvuelve este drama y a debatir con nuestros amigos y seguidores sobre los últimos acontecimientos. Y es que al final del día, esto es lo que nos gusta, sentirnos parte de estas historias y desmenuzar cada detalle con lupa. Porque en el fondo todos somos un poco chismosos y nos encanta saber lo que pasa en la vida de los famosos. Pero siempre con respeto y sin caer en el fanatismo ciego. Así que no se corten y déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes de todo este asunto. ¿Creen que Khan ha exagerado al hablar de esta manera sobre Demet? ¿O piensan que ella es la culpable de que su relación no haya funcionado? Los leo con mucha atención y estoy ansioso por conocer sus teorías y conclusiones. Pero antes de que me despidan, vamos a recapitular los puntos más importantes de este vídeo para que no se les escape nada de este drama. Hemos visto cómo la química que existía entre Khan y Demet en la pantalla no necesariamente se correspondía con la realidad. Hemos analizado las declaraciones explosivas de Khan, donde acusa a Demet de haber sido la principal responsable de que su relación profesional no continuara y de haberlo presionado para que regresara a Turquía. Hemos especulado sobre las posibles razones que llevaron al quiebre de la relación y hemos visto cómo las redes sociales se han convertido en un auténtico campo de batalla entre los fans de ambos artistas. En resumen, este ha sido un drama de aquellos que nos encantan, lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y mucha polémica. Y aunque nos duela ver que una pareja que tanto amamos ya no existe, debemos aprender de esta experiencia y entender que no todas las historias tienen un final feliz. Pero como siempre les digo, lo importante es disfrutar del camino, aprender de cada experiencia y no perder nunca la capacidad de sorprendernos y de emocionarnos. Y con esto, mis queridísimos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado una vez más en esta aventura salseante. Ustedes son la gasolina que alimenta este canal y la razón por la que cada día me levanto con ganas de compartir con ustedes las últimas novedades del mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Y ahora, antes de despedirnos, les voy a pedir un pequeño favor. Si este vídeo les ha gustado, no se olviden de regalarme su like, que eso me ayuda a seguir creciendo y llegando a más personas. Y si creen que este drama puede ser de interés para alguno de sus amigos o familiares, no duden en compartirlo con ellos, que el chismecito no se quede en sus manos. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de todo este embrollo, qué teorías tienen al respecto y qué otros temas les gustaría que abordemos en este canal. Sus opiniones son muy importantes para mí y siempre las leo con mucha atención. Y por último, pero no menos importante, si todavía no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias de farándula y mucho entretenimiento. Este es su canal de salseo favorito y no se lo pueden perder. Y bueno, ahora sí, me despido de ustedes con un beso enorme, un abrazo virtual y un montón de energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Hasta la próxima y que el salseo los acompañe siempre. Ciao, ciao.